Bendiciones, iglesia. Amén. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que nos permite tener otra clase más, otra enseñanza de estudios bíblicos, y oramos a Dios para que tome el control de esta clase. Vale, maravilloso. Yo quiero darte gracias, Señor, por el tiempo, Señor, que estamos tus hijos aquí, Señor, recibiendo esta enseñanza, una enseñanza, Señor, que seguro que va a ser de mucha edificación para nuestras vidas, una enseñanza, Señor, que va a poder quitar vendas en nuestros ojos y darnos cuenta, Señor, cosas importantes que como hijos necesitamos entender y comprender, Señor. Ayúdanos, seas tú explicándonos, seas tú enseñándonos, seas tú hablándonos, Señor. Oro, Padre, Señor, por cada una de las familias que están aquí representadas, por mis hermanos, Señor, que estamos aquí, Señor, para que tú nos enseñes, Señor. Oramos también por los que nos están observando a través de la internet, Señor, para que tú allí también ellos puedan, Señor, sentir, Señor, y que esa bendición los alcance a ellos allí, ellos también puedan aprender, Señor. Pedimos que tomes el control de esta enseñanza, Señor. Que tu Santo Espíritu hable a través de mi boca, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Santo de Israel, vamos a darle gracias a Dios porque hasta aquí hemos ido. Por favor, quiero que vayan repasando, que tomen nota, sus apuntes. Necesito que por favor empiecen a tomar de todo el estudio que estamos realizando uno de los temas principales donde ustedes lo van a exponer en un vídeo y van a hacer un trabajo con respecto a eso. No lo dejen para última hora, les estoy avisando con anticipación, ¿vale? Y que al finalizar, pues ya cuando estemos terminando, porque vamos a terminar esta parte de la demonología, y después vamos a empezar dentro de las ramas de la demonología, vamos a empezar a ver un tema de satanología, ¿vale? Y es un poco que ustedes vayan comprendiendo y entendiendo de que ya nos estamos acercando casi al final. Esta es nuestra clase, la clase número 8. Entonces nosotros ya nos estamos acercando al final y queremos que ya vayan trabajando. Ustedes mismos se pueden poner, reúnanse y se van poniendo de acuerdo. Es personal, el trabajo no es en grupo. No estoy haciendo un trabajo en grupo, pero sí hablen entre ustedes y ayúdense y apóyense, y para mirar, sacan temas separados y me los ponen en un vídeo corto y me lo envían por correo electrónico. Hoy les pasaré el correo electrónico, seguro muchos lo tendrán porque ya me han estado mandando informes, pero lo enviaré nuevamente para que ustedes tengan, y ahí quiero que me envíen los trabajos en ordenador, ¿vale? Yo quiero que me hagan trabajos a mano y no al ordenador. Hemos dicho de que ya las primeras enseñanzas las permitimos que fueran así, pero ahora, como lo estamos haciendo para Dios, vamos mejorando. Y tiene que ser con excelencia, porque así como los trabajamos para la vida secular, que tenemos que hacer trabajos, pues nosotros tenemos que preocuparnos a hacerlo también para Dios, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Vale, vamos a empezar a hacer un repaso que hemos visto. Hemos quedado en un punto, pero estamos viendo este bloque. El bloque que estamos viendo es la ocupación de los demonios, y empezamos a ver citas bíblicas, porque en la ocupación de los demonios podíamos entender de que los fariseos entendían de que ya había un mundo espiritual. ¿Sí me entiende? El área espiritual no ha sido desconocida en los Antiguos Testamentos. Ellos saben que hay un mundo espiritual y saben que había un príncipe, porque las escrituras lo han dejado reflejados. Ellos han leído en las escrituras sobre este espíritu. Por lo tanto, ellos entendían, y en los tiempos de antes habían exorcistas, personas que echaban fuera demonios, y entendían de que había uno que gobernaba sobre todos. Por lo tanto, a ese lo llamaron Belcebú. ¿Sí? Ahí dice el príncipe de los demonios, Belcebú, ¿vale? Pero de todos modos, ellos refiriéndose a que hay uno que gobierna sobre todos, ¿sí? Ellos entienden en su mente de que había uno. Esto quedó claro, ¿no? Que lo estuvimos estudiando. Esto es un repaso para comentar. Entonces veíamos que estuvimos viendo de que ellos buscan, ¿sí? Por Satanás y sus millones de demonios que están ahí, es buscar la manera de hacernos daños. ¿Hay creyentes aquí? Amén. Nosotros como creyentes, bien, yo les decía de que en el momento de que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, en ese instante nos hicimos enemigos número 1
de Satanás. Él no está pendiente o preocupado del borracho que se hace en las esquinas o las personas drogadictas, porque ya los tiene atados. Pero sí es cierto de que los que se han salido de esas tinieblas a la luz, pues entonces a eso sí los quiere atacar buscando cómo hacerlos caer, ¿sí? Eso es lo que estuvimos estudiando la semana pasada y vimos ejemplos en Primera de Timoteo. Ustedes me dicen dónde hemos quedado, ¿vale? Entonces, veíamos de que habían falsos ministros. Les di el ejemplo porque les puse un vídeo aquí de ejemplo, pero no solamente quería darle como ejemplo al ejemplo del vídeo que puse, sino también les explicaba de que en las iglesias también hay falsos ministros, personas que están dedicadas y están interesadas en más de las ovejas, no, sino de la lana de las ovejas, porque quieren es buscar algo para su beneficio. Esos falsos ministros existen y la palabra nos enseña de que tenemos que tener cuidado de esos falsos ministros que van a apostatar. Les decíamos que van a apostatar, van a negar lo que un día aprendieron, lo que un día sabían, un día predicaron, un día, pues van a negarlo y se van a apartar de todo eso, ¿vale? Veíamos ejemplo de 2 de Pedro 2, 1, 2, que en los tiempos de antes hubieron esos falsos profetas entre el pueblo y que también los habrá en el futuro, en los tiempos. Cuando se escribió la palabra dice que van a venir, o sea, es una, y se está cumpliendo, esto es real. Nos mostraba que Satanás es el gran engañador y que Satanás utiliza infinidad de artimañas, muchas artimañas. Si tú vives el día a día, ellos utilizan artimañas y se vale de millones de demonios para poderte hacer llevar por esas artimañas, y nosotros erróneamente caemos, como hijos de Dios, caemos en esas artimañas. Nosotros nos hemos estado practicando muchas cosas que ellos han ido con mucho tiempo las han ido implantando y nosotros las terminamos practicando. No quiero detenerme en esto, pero yo quiero que ustedes indaguen e investiguen por su propia cuenta y se den de cuenta de que hoy en día, como estamos viviendo en estos tiempos, muchos de los hijos de Dios terminamos practicando cosas que están ahí, ¿vale? Pero eso es bueno que nosotros lo podamos comprender, que Él se mueve en todas las esferas. Él intenta abarcar todas las esferas posibles para poder engañar. Una de las cosas, pues, hablábamos de que si los móviles hoy en día, lo que anteriormente no se daba, pero que sí no teníamos tanta accesibilidad al internet, ahora que lo tenemos, eso ha hecho de que algunas personas que son inmaduras espiritualmente caigan en esa trampa, en esa red, ¿sí? Porque es una red al fin y al cabo, y se absorba mucho tiempo que tú le deberías dedicar a Dios, pues resulta que lo estamos dedicando a otras cosas. Entonces son por medio de muchas cosas, y eso lo iremos estudiando más adelante. Veamos entonces esta cita bíblica, y creo que quedamos en este versículo de 2 de Corintios 4:4, ¿vale? Lo vamos a leer y así conectamos, ¿vale? Entonces lo leemos todos. En los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás. ¿Qué hizo él? Dice, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es que lo que nos está queriendo enseñar la palabra de que Satanás, personas que están ahí afuera, que son incrédulas, pues les ha cegado ese entendimiento. ¿Sí me entienden? ¿Para qué? Para que ellos no crean. Uno va y les habla y a ellos les parece una locura cualquier cosa que nosotros les digamos con respecto a Dios, con respecto a sus... ¿Por qué? Porque les ha cegado y les ha ido implantando durante muchos años y siglos que lleva implantando cosas en la tele. O sea que nos ha ido como introduciendo en unas esferas, y esos incrédulos cada vez están más ahí. Y lo dice la palabra en Romanos. Si ustedes cuando empiezan a leer el libro de Romanos, muestran de que inclusive habla la palabra de que Dios los entregó a esa mente ya reprobada, esa mente que ellos están decidiendo hacer lo que querían hacer porque no quisieron honrar a Dios, al creador del universo, con todas las cosas visibles, sino ellos prefirieron razonar en su propio entendimiento, y Dios los ha entregado. Y a partir de ahí empieza a mostrar de que los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres empezaron a dejar su uso natural para empezar
para mostrarlos de que toda la humanidad se encontraba condenada. Pero ¿qué pasa? Hay incrédulos, porque antes nosotros éramos incrédulos. Cuando no estábamos en Cristo, pues ¿qué éramos? Unos incrédulos. O al fin y al cabo otros decían que creían, pero creían de palabras, no de hecho. Y esto no se trata de decir yo creo, se trata de vivir y demostrar que crees. Por lo tanto, les ha cegado el entendimiento para que ellos no entiendan y no comprendan la palabra. ¿Vale? ¿Queda claro ahí? Amén. Veamos otra, aquí sí quiero que por favor escriban por favor. Satanás utiliza millones de demonios. Satanás utiliza millones de demonios para atar a las personas en diferentes delitos y pecados. Satanás utiliza millones de demonios para atar a las personas en diferentes delitos y pecados. Hay muchas de las cosas que nos separan de Dios. ¿Sí? Muchas cosas nos separan de Dios, nos la alejan. Vamos a leer lo que dice la palabra en Efesios 2:2. Escriban por favor esta cita bíblica y lo leemos todo, ¿vale? 1, 2, 3. En los cuales anduviste en otro tiempo. Entonces aquí que nos está hablando de que nosotros antes de venir a Cristo, ¿cómo andábamos? En otro tiempo andábamos así, con esos delitos y esos pecados. En esos pecados. Aquí, anteriormente a esto, pues estamos dando una lista de qué era lo que hacíamos, de todo lo que hacíamos. Entonces, de los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme a quién, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, ese espíritu y los espíritus que están que están trabajando con Satanás, los ángeles, pues están operando ahora en la vida de los hijos de desobediencia. Nosotros ya anteriormente éramos. Entonces, cuando leemos el texto anterior, dice de que nos ha dado vida, que el Espíritu nos ha dado vida. Eso es una obra que hace el Espíritu Santo, nos ha dado vida, por medio de Jesucristo nos ha dado vida, y que nosotros nos hemos apartado de las cosas que antes nosotros hacíamos, vivimos en otro tiempo, ¿vale? Entonces vemos de que la palabra nos enseña de que se vale de millones. Él no trabaja solo, trabaja con millones de demonios que están ahí para atarlas, personas que le han abierto puertas a el pecado y automáticamente le ha dado como acceso libre para que el enemigo venga dentro o entre un espíritu y ata. Y si no, a veces no ata también tu familia o tus hijos, porque tú le has dado esa cabida, ¿vale? Nosotros mismos decía que tenemos que tener cuidado por nuestros hijos, de lo que ellos están viendo y lo que están el día a día. Nosotros tenemos que tener cuidado porque nosotros como padres estamos permitiendo que ellos se vayan atando. ¿Queda claro? Escriban esto por favor. Otra de las tareas de los demonios es entrar en los cuerpos. Otra de las tareas de los demonios es entrar en los cuerpos de las personas y causar graves enfermedades. Otra de las tareas de los demonios es entrar en los cuerpos de las personas y causar graves enfermedades. Punto aparte. Cuando se abren las puertas al pecado, Satanás puede tomar control de los cuerpos. Cuando se abren las puertas al pecado, Satanás puede tomar control de los cuerpos. Y quiero hacer una observación aquí. Punto aparte, dice. Aunque no todas las enfermedades son producidas por los demonios, aunque no todas las enfermedades son producidas por los demonios, sin embargo, la palabra de Dios nos muestra algunos casos.
Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra algunos casos. Veamos algunos ejemplos. ¿Vale? Ahí les voy a dejar para que escriban. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo lo que estamos escribiendo? ¿Qué es lo que acabas de escribir? Acabas de escribir de que hay enfermedades que son provocadas. Hay, no digo todas. Estamos hablando de que hay. La Biblia nos enseña que hay algunas enfermedades que son ocasionadas por el demonio. Y a medida que vayamos viendo este estudio, vamos entendiendo mejor. Y así vamos a comprender. ¿Vale? Todas estas enfermedades han sido porque un día una persona le abrió esa puerta para que permitiera a ese demonio entrar a empezar a gobernar en esa vida. Ellos habitan dentro del cuerpo de los incrédulos, de las personas, ¿sí? Habitan dentro. Eso ya lo enseñó el Señor Jesucristo cuando dice de que ellos la consideran, el cuerpo lo consideran su propia casa. No siquiera, no es tu casa. Ellos consideran que es la casa de ellos, ¿vale? Entonces ellos creen que el cuerpo es su propia casa, ¿vale? Entonces sí habitan dentro, eso lo vamos mirando, ¿vale? Paso la mía, ¿vale? Vamos a empezar a entender este punto. Vamos a empezar a estudiar sobre este demonios y vamos a ponerlo así, el demonio de sordera. Aunque el ejemplo que yo voy a colocar aquí no puse el ejemplo de sordera. El ejemplo que está hablando la escritura está hablando de un espíritu que es mudo, pero tienen que entender que las personas que son mudas son porque también son sordas y ellas no han podido ejercer como pueden estar al no oír. Eso lo pueden ustedes buscar. Ustedes investiguen sobre eso y se dan cuenta de que hay muchos escritos que hablan sobre eso, de que son sordas y por esa razón son mudos. Muchos de ellos intentan hablar y gesticulan de otras maneras, pero ellos no pueden expresar. Pero eso no quiero detenerlo, yo quiero que ustedes lo investiguen por su propia cuenta. Entonces, vamos a mirar la palabra de Dios a través de la escritura que nos va a enseñar sobre este texto. Estamos hablando de que hay espíritus ¿qué hacen los espíritus? Que hay algunos espíritus que pueden causar enfermedades en las personas, ¿sí o no? Entonces lo vamos a empezar a demostrar. Eso es lo que queremos demostrar a través de la escritura, ¿vale? Mateo 9, 32, 33. Mateo 9, 32, 33. Vamos a leerlo todos. Mientras salían ellos, vamos a leerlo todos. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo, ¿qué? Entonces era un mudo, ¿qué? Endemoniado, ¿vale? Ahora, dice en la palabra, así dice, y echando fuera al demonio, ¿qué pasa? Entonces, nos quiere enseñar las palabras de que el Señor Jesucristo no lo sanó de decir, ya no hablas, habla. No, lo que hizo fue echar fuera, ¿qué? Al demonio. Este espíritu lo tenía atado de tal manera de que no lo dejaba hablar, no podía. Entonces cuando lo saca fuera al espíritu, cuando dice que echó fuera, entonces el mudo ¿qué hizo? Habló. Entonces la palabra nos está enseñando y vamos a ver varios ejemplos para entender esto de que hay enfermedades que son causadas. Yo por favor quiero hacer aquí un paréntesis. Yo no estoy hablando de que todas las enfermedades son causadas por demonios. No significa de que si nosotros tenemos amigos que son mudos, ahora vamos a decir, es que está endemoniado. No, eso yo no lo estoy diciendo, ¿eh? Es un caso puntual que está ocurriendo, pero posiblemente sí puede ser. Lo que quiero es decirles de que no estoy enseñando de que todos los mudos es que están endemoniados. Eso no lo estoy enseñando, yo estoy enseñando este caso puntual, ¿vale? Y otras enfermedades que también ocurren no significa que están endemoniados, porque si no, entonces hay muchos que estamos enfermos aquí, pues entonces todos estaríamos endemoniados. ¿Ve? Entonces estoy aclarando este punto. Vamos a mirar otro ejemplo un poco y cada vez vamos mirando ejemplos que son un poco más claros. Demonio de ceguera. Lo he escrito así para que ustedes lo escriban. Segundo punto, demonio de ceguera. Demonio de ceguera. Demonio de ceguera. Mateo 12, 22. Mateo 12, 22. Vamos a leerlo todos. Entonces,
1, 2, 3, dice, entonces fue a traer un ¿qué? Endemoniado. ¿Cómo estaba este endemoniado? Ciego y mudo. Este hombre estaba un poco, tenía atrofiado muchos de sus sentidos, estaba ciego, mudo y posiblemente pues sordo también. Entonces tenía atrofiado muchas partes de su cuerpo, tenía de sus sentidos. Pero vamos a seguir leyendo. Entonces le fue traído a él que era uno que era endemoniado, ciego y mudo. ¿Y qué dice? Le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. ¿Y el demonio? ¿De dónde está el demonio? Eso es lo que quiere enseñar la palabra. Lo ha sacado, lo que ha hecho es una liberación, le ha liberado sacando al demonio, y este hombre quedó sano, porque el demonio no dice la palabra echó fuera el demonio, pero está claro de que lo tenía atado. La palabra enseña que estaba demoniado, pero el Señor lo sanó, le hizo la sanidad, pero el demonio también era lo que lo tenía. Vamos a mirar un ejemplo más claro, que esto sin lugar a dudas nos va a convencer de que hay demonios que cogen los cuerpos de las personas y los enferman, y seguramente en los 2 tiempos que estamos viviendo vamos a ver que hay muchos demonios que tienen a muchas personas atormentadas y los tienen enfermas. Hay enfermedades ocasionadas por demonios. Este ejemplo seguro sin lugar a dudas va a quedar más claro. Demonio de enfermedad. Tercer punto, demonio de enfermedad. Demonio de enfermedad. Demonio de enfermedad. Escribe como cita bíblica Lucas 13, 10, 11. Lucas 13, 10, 11. Aquí vamos a empezar a leerlo todos y comprendemos la escritura. 1, 2, 3. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que hacía ¿cuánto? 18 años tenía, mira aquí, espíritu de enfermedad. Y andaba como encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Entonces la palabra nos enseña, y aquí no leemos más, ustedes leerán por decir en casa el contexto de que el Señor la sana. El Señor la sana, pero mira, la palabra nos enseña de que había un espíritu de ¿qué? De enfermedad, que hacía 18 años la tenía de esa manera, que la tenía encorvada. Dice que de ninguna manera la dejaba ponerse derecha, sino la mantenía encorvada. Cuando el Señor la libera, le saca ese espíritu de enfermedad, la mujer volvió a recobrar su estado normal. Solo le enseña la palabra. Entonces hay espíritus que ocasionan, vuelvo y le digo, no todos, quiero detenerme aquí porque no todos, sino que hay espíritus que sí le pueden ocasionar. Ahora, pueden haber ejemplos de la escritura, y pensando y razonando un poco en todo esto, ¿ustedes creen que la mujer que tenía 12 años con flujo de sangre no podía ser un tormento de un espíritu que la tenía atormentada? Para las mujeres, esto que saben que es verdaderamente, imagínate 12 años teniendo un flujo, esto es terrible, es una cosa terrible. Y estas cosas posiblemente, o en estos días, como en las fechas de hoy, personas que han sido muy promiscuas, creen que de pronto el SIDA pues no son cosas que han ido ocasionando por ser personas tan promiscuas que han ido teniendo enfermedad, ¿sí? Porque no todos, no voy a hablar de todos, pero hay enfermedades que son ocasionadas mentalmente. Demonios o personas que están mentalmente se encuentran con un problema y las tiene atadas de esa manera, ¿vale? Quería mostrarles estos textos bíblicos para enseñar de que hay algunos casos de que personas le han abierto puertas y han permitido que demonios puedan empezar a gobernar en sus vidas y los ha atado. ¿Queda claro este punto? ¿Vale? Escriba por favor. La Biblia nos muestra 2 grupos de ángeles caídos. La Biblia nos muestra 2 grupos de ángeles caídos. El primer grupo lo vemos en acción todos los días. Punto aparte, perdón. La Biblia nos muestra 2 grupos de ángeles caídos. Punto aparte. El primer grupo lo vemos en acción todos los días, incitando a las personas a pecar y así lograr su destrucción.
incitando a las personas a pecar y así lograr su destrucción. Punto aparte. El segundo grupo lo vemos encerrados en prisiones de oscuridad. El segundo grupo lo vemos encerrados en prisiones de oscuridad. Voy a detenerme aquí para que ustedes terminen de escribir. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? ¿O qué es lo que acaban ustedes de escribir? De que la Biblia nos muestra a esos dos grupos. Unos que las enseñamos, que ya los estudiamos, pero vamos a hacer un repaso así muy rápido, de que son ángeles que están encerrados, ¿sí? Y el otro grupo es el que tú ves diariamente. Solo falta que prendas la televisión y te das cuenta de la cantidad de personas que se encuentran atadas en el vicio, en el alcohol, drogadicción, prostitución y cantidades de cosas que están ahí. Pues esos son el primer grupo, que lo vemos todos los días. Vamos a cualquier parte y vemos a personas así que están atadas por espíritus que están dentro de sus cuerpos, que los incitan a hacer toda esta serie de cosas. Y el otro grupo es el que ya estudiamos, pero hoy vamos a hacer un pequeño repaso, ¿vale? ¿Ya claro? Paso la mano. Segunda de Pedro 2:4, esta cita bíblica yo ya las había enseñado, escríbanla y lo vamos a leer todos. 1, 2, 3. Porque si Dios no perdonó a quienes, a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces vemos que este grupo no está operativo, como quien dice, en este gobierno de las tinieblas, sino que está encarcelados. Y allí, entonces ese es otro grupo que está allí. ¿Cuándo van a ser liberados? Liberados entre comillas. ¿Cuándo van a ser sacados de allí? Van a ser sacados en el día del juicio del gran trono blanco. Van a ser sacados para un juicio en el gran trono blanco. ¿Okay? Eso es lo que lo está enseñando. Van a ser, dice, entregó prisiones para ser reservados al juicio, el juicio del gran trono blanco. ¿Vale? Paso rápido porque este tema ya lo estuvimos estudiando. Como pudimos aprender anteriormente, estos ángeles caídos están en prisiones. Como pudimos aprender anteriormente, estos ángeles están en prisiones de oscuridad. Como pudimos aprender anteriormente, estos ángeles caídos están en prisiones de oscuridad por atreverse a cruzar los límites establecidos por Dios. Están en prisiones de oscuridad por atreverse a cruzar los límites establecidos por Dios. ¿Vale? Entonces, le voy dejando y vemos como ejemplo Judas 1:6, que también ya lo estuvimos estudiando, y quiero que escriban como cita bíblica de referencia a este punto. ¿Vale? Entonces, esos ángeles caídos están en prisión de oscuridad. ¿Qué es lo que dijimos? Que ellos traspasaron, ¿se acuerdan que les decía? Vuelvan a repetir, traspasaron. Ellos traspasaron como lo que Dios había dado, el límite que Dios había dado, pues ellos lo traspasaron eso, esa autoridad, lo que Dios les había permitido, ellos lo traspasaron y por esa razón los envió. Ahora, Judas 1:6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, mira ahí traspasaron, abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio de gran día. Eso nos enseña de que van a estar preparados y estar encarcelados hasta el día del juicio del gran día, que es el juicio del trono blanco. ¿Vale? Bueno. Todo parece indicar que los demonios sufren mucho al no tener cuerpo. Todo parece indicar que los demonios sufren mucho al no tener cuerpo. Por tal razón los demonios buscan con desespero un cuerpo. Por tal razón los demonios buscan con desespero un cuerpo donde poder reposar. Por tal razón los demonios buscan con desespero un cuerpo donde poder reposar. Y
Y esto lo vamos a ver a la luz de las Escrituras en Mateo 8:31. Mateo 8:31, y lo vamos a leer todo, ¿vale? Dice así: y los demonios le rogaron, estaban rogándole. ¿A quién le estaban rogando? A Jesucristo, diciendo: si nos echas fuera, permítanos ir a aquel hato de cerdos. ¿De dónde lo iban a echar fuera? Del cuerpo, del endemoniado ganadero. Gadareno, no es que hay algunas personas que dicen que era el endemoniado ganadero, no era que tenía vacas, era el endemoniado gadareno de la región de Gadara, ¿sí? Entonces, es el endemoniado gadareno que está allí en esa región, ¿vale? Ese endemoniado, dice la palabra, de que tenía legiones, tenía legión. Cuando el Señor Jesucristo empieza a hablar, ¿cómo te llaman? Le dice legión, porque somos muchos, eran muchos. Se cree de que una legión posiblemente puede ser de unos 2000. Pero lo que queremos enseñar aquí a través de la Escritura es que ellos le empezaron a rogar de que los volviera a dejar permitir dejar de ser introducidos dentro de un cuerpo. Entonces, por esa razón, por esa lógica, se cree, da a entender de que los demonios sufren. ¿Qué pasa con el demonio que se fue vagando, buscando lugares, y después de al ver no encontrar un lugar donde él poder reposar, ¿qué hizo? ¿Volveré a dónde dice? Al cuerpo, pero él no dice que volveré al cuerpo donde estaba. ¿Qué dice? ¿Volveré a dónde? Volveré a mi casa. Si ustedes lo leen, la Escritura dice: volveré a mi casa. Y esto es fuerte, porque él está hablando de que el cuerpo, en teoría es de uno, de una persona, pues ellos lo consideran su casa. Vienen como si que son su propiedad. ¿Ven? Y aparte de eso, no enseña eso, sino enseña de que no se trajo visitantes. Que no solamente se vino solo, sino se trajo por nosotros. ¿Vale? Pero eso da a entender de que ellos no pueden estar libremente, sino que buscan siempre un sitio, un cuerpo donde quieren reposar, necesitan. Ellos no quieren ser desencarnados, quieren estar ahí, introducidos dentro de un cuerpo, ¿vale? Si hay algo que Satanás no resiste, es a un creyente lleno del Espíritu Santo. ¿Hay creyentes llenos del Espíritu Santo? Pues mira, vamos a empezar a tocar un tema a nosotros entender. Si hay algo que Satanás no resiste, ni obviamente ni sus demonios, es que a un creyente lleno del Espíritu Santo. Punto aparte. Los demonios tiemblan ante un creyente que tiene la autoridad. Los demonios tiemblan ante un creyente que tiene la autoridad suficiente para echarlos de los cuerpos. Los demonios tiemblan ante un creyente que tiene la autoridad suficiente para echarlos de los cuerpos. Voy a parar un momento aquí. Quiero que sepa de que eso es una de las cosas que tenemos que orar a Dios, de que Dios nos dé esa autoridad. No es para que nosotros vayamos a estar en todos lados batallando de esa manera, pero sí tener, porque cuando tú tienes identidad, cuando tú empiezas a tener seguridad y tú entiendes, tú tienes que tener esa seguridad, porque se han presentado casos en las iglesias, manifestaciones que hay de liberaciones, y yo siempre me he dado cuenta que cuando ocurre eso, muchos de los creyentes que están ahí se quedan como sorprendidos de lo que está ocurriendo y está pasando a su entorno y su alrededor. Se quedan como, en vez de estar orando, ¿sí?, y de ponerse a orar, se quedan como así, como si estuvieran mirando un programa de televisión todos emocionados. ¿Y pasa? ¿Qué pasa aquí? No, porque nosotros, y no entienden muchas veces, y difícilmente personas pueden llegar a esa área con la autoridad, no para estar ahí haciendo un show. Autoridad, como decía el Señor Jesucristo, 2 palabras, 3 palabras y ya está. No seguir dando tanto espectáculo. Solo que quieren que haya espectáculo, no, ser directos y ya está, y seguir adorando al Señor. Es lo que deberíamos hacer antes de dedicarle
30, 40 minutos ahí, no, si demuestra que llevas tanto tiempo es porque no tienes esa autoridad, y la autoridad del Señor Jesucristo era directa, una sola palabra, fuera, y seguía haciendo lo que tenía que hacer. Entonces nosotros tenemos que aprender que tenemos que tener esa autoridad para hablar, para enmudecer, para callar, para sacar, pero tenemos que seguir adorando a Dios. ¿Queda claro? Amén. Mateo 10.1. Vamos a mirar que nos enseña la palabra. Mateo 10.1. Vamos a leerlo todos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, ¿qué hizo Jesucristo? Les dio ¿qué? Autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mira, aquí también nos muestra la palabra de que si tú echabas fuera a espíritus inmundos, pues también esa autoridad también servía para poder que esas personas quedaran sanas, sanar todas esas enfermedades y todas esas dolencias. Posiblemente muchos espíritus tenían a esas personas así, con enfermedades y con dolencias. Ya lo vimos en el ejemplo, el Señor echaba el espíritu y la persona quedaba sanos o quedaban hablando, ¿vale? Otro ejemplo, Marcos 1:27. No es un ejemplo, es para poder enseñar la autoridad. Eso es lo que estamos enfocando, que tenemos que tener ¿qué? Autoridad, ¿vale? Marcos 1:27 dice: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con la autoridad manda aún a los espíritus inmundos y ve. ¿Cómo lo hacía? ¿Con qué? Con autoridad. Entonces la palabra nos enseña de que el Señor Jesucristo, Él hablaba con autoridad y los demonios ¿qué? Le obedecen, salían de sus cuerpos. Y vemos en el ejemplo anterior de que Él, esa autoridad, esa potestad que Él tenía, se la transmitió ¿a quiénes? A los discípulos, que hoy en día nosotros tenemos esa autoridad que Dios nos ha dado, ¿vale? Antes de partir el Señor dijo en Mateo, ¿se acuerdan? Antes de salir, cuando se despide, le está diciendo: toda autoridad, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y dice, por lo tanto, id. Entonces Él le está diciendo, le está dando esa autoridad también a todos. Por lo tanto, id y hacer discípulos. Pero Él tenía esa autoridad, y esa misma autoridad nos ha ido delegando, ¿vale? Los demonios son conscientes del tormento que les espera al final de los tiempos. Los demonios son conscientes del tormento que les espera al final de los tiempos. Los demonios son conscientes del tormento que les espera al final de los tiempos. Vamos a Mateo 8:29, un poco más de prisa, por favor, van tomando nota. Mateo 8:29 dice: y clamaron, vamos a leerlo todos, y clamaron diciendo: ¿qué tiene con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Mira lo que dice aquí: has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Ellos son conscientes de que va a haber un tiempo donde van a ser tormentados. Pero cuando veía al Señor Jesucristo, decía: Señor, pero si todavía no es la hora. Has venido para atormentarnos antes del tiempo que va a ser, si no es ahora. Venía y entonces les decía de que ¿qué tenía con ellos? ¿Vale? Entonces ellos son conscientes de lo que les espera al final de los últimos tiempos. Ellos son conscientes de que van a estar en un lugar de tormento. Son conscientes de que eso va a ocurrir. Cuando Satanás y sus ángeles sean lanzados de las esferas celestiales al infierno, cuando Satanás y sus ángeles sean lanzados de las esferas celestiales al infierno, y aquí no estoy hablando de las esferas del tercer cielo, ¿sí? Sino estoy hablando de donde están habitando ahora aquí en el cosmos. Dice que hay unos huestes de maldad de las regiones ¿qué? Celestes. De esa parte estoy hablando. Entonces, cuando Satanás y sus ángeles sean lanzados de las esferas celestiales al infierno, la maldad que reina en el universo llegará a su fin. La maldad que reina en el universo llegará a su fin.
ya dejará de existir ese gobierno de las tinieblas. ¿Vale? La maldad que reina en el universo llegará a su fin. Mateo 25:41. ¿Qué dice la escritura? Entonces dirán también a los de la izquierda, apartaos de mí. Mira, malditos, ¿a dónde? ¿Al fuego qué? Eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Vemos aquí que la palabra nos enseña de que ese fuego eterno no fue preparado para los no creyentes. ¿Fue preparado para quiénes? Para el diablo y sus ángeles. Fue preparado, pero como las personas no quisieron acercarse a Dios, despreciaron a Dios, no quisieron, pues entonces allí también van a ir a parar a esas personas que en conciencia, en vida, no han querido acercarse a Jesucristo, lo han rechazado y van a tener ese lugar también reservado para ellos. Pero ¿qué es lo que nos está enseñando la palabra? De que van a haber un tiempo donde van a ser por toda la eternidad lanzados allí, por toda la eternidad, y a partir de ahí pues empezará a haber un reino de paz. ¿Entiendes? Porque ya no estará la maldad. Pero sí es cierto que la palabra enseña, aparte adicional de que manda al falso profeta y al dragón, que son los que estrenan el lago de fuego y empiezan a mandar, sí es cierto que él nos enseña de que a Satanás lo aparta y lo pone, y esto no es tema de ahora, lo iremos estudiando más adelante, lo pone en una prisión, en el abismo, y queda encarcelado ¿por cuánto tiempo? 1000 años. Por 1000 años. Eso es un tema que lo iremos contando más adelante, pero quiero que sepa de que allí, ¿cuándo va a ocurrir esto? Pues en el juicio del gran trono blanco ocurrirá esto, ¿vale? Vamos a estudiar este título, por favor. Entramos en un nuevo bloque que se llama Capacidades de los demonios. Capacidades de los demonios. Capacidades de los demonios. Escriban como título: Capacidades de los demonios. Primer punto: los demonios son seres inteligentes. Los demonios son seres inteligentes. Cuando hablo de inteligente es que son como nosotros. Ellos piensan, razonan, deciden, ¿sí? Que tienen esa capacidad de pensar, de razonar, de elegir, de hacer cosas. Ellos actúan y van creando, ¿vale? Vamos a ver este ejemplo. Marcos 1:24. Diciendo, Marcos 1:24, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, que Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Mira aquí. Sé quién eres, el Santo de Dios. Él empieza a conocer, a entender. Ellos son seres inteligentes, ellos hablan, y están hablando aquí, mira. Están hablando, ellos están diciendo, ya están hablando a Jesús, y empiezan a tener personas con inteligencia de que todo lo que va a acontecer, qué les va a pasar a ellos y que van a ser destruidos, ¿sí? Y también entienden quién es Dios y quién es Jesús. Lo vamos a seguir estudiando aquí más adelante. Entonces, segundo, los demonios experimentan emociones. Los demonios experimentan emociones. Lucas 8:28. Lucas 8:28, vamos a leerlo. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito. ¿Quién? ¿De quién está hablando aquí? Del demonio. Aquí no está hablando del hombre, sino está hablando del demonio. Cuando vio a Jesús, ¿qué hizo? Lanzó un gran grito. Ahí esto es un grito, tener una emoción. Y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Pues ahí estaba agobiado, estaba preocupado, ¿sí? Ellos experimentan también emociones. Ellos saben, delante del Señor, cuando se les presentaba, pues se angustiaban, se preocupaban, porque ellos venían y veían que iban a ser atormentados ya. Ellos ya se agobiaban, experimentaban esas clases de emociones. Entonces dice que lanzó un gran grito. Él dice, lanzó un gran grito y empezó a exclamar a gran voz, teniendo una emoción muy fuerte ahí. ¿Queda claro?
Los demonios conocen a los hijos de Dios. ¿Hay hijos de Dios aquí? Amén. Pues si somos verdaderamente hijos de Dios, quiero que sepan que los demonios nos conocen. Siempre he escuchado a veces, hay prédicas que hablan de que esas hermanas intercesoras allí, puede ser que a veces no sean conocidas mucho aquí en la tierra por alguna razón, pero allí en el infierno son más conocidas allí porque hasta tiemblan los demonios de mujeres de oración y hombres de oración que están ahí. Entonces los demonios conocen a los hijos de Dios. Conocen a los hijos de Dios. Vamos a ver este ejemplo, ¿vale? Lucas 19:15. Lucas 19:15. Vamos a ver este ejemplo que es bastante interesante. Que es muy interesante. Dice: en una ocasión que lo intentaron, mira aquí, está hablando, el espíritu maligno respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? ¿Saben de este ejemplo que está pasando? De los 7 hijos de Seba que se fueron a Lechos, perdón. Gracias, lo vamos a corregir de una vez. Si es verdad, es Hechos. Escriban por favor Hechos 19. Tienen toda la razón, gracias hermano. Hechos 19:15. Dice, entonces dice de que estos, habían 7 hombres hijos de Seba que se fueron a un lugar y allí había un espíritu. Estas personas pues no eran creyentes, estos eran unos exorcistas judíos y acostumbraban a hacer cosas, pero ellos no fueron a decir como en propiedad de hijo de Dios, sino en propiedad de: voy a echarte fuera espíritu inmundo en el nombre del Jesús del que predica Pablo. Imagínate, a lo que llegaron ellos. Entonces él les responde y dice: a Jesús yo lo conozco y a Pablo también lo conozco, pero ustedes, ¿quiénes son? Entonces hay que tener cuidado con hermanos que de pronto no tienen ni la autoridad o no tienen esa identidad, que se ponen a meterse en estas áreas, porque el diablo, dice aquí el texto, de que los agarró, los arrastró y los mandó en pelotas para casa. Desnudos los mandó, les quitó la ropa. Entonces, mostrando aquí la fuerza que tenía un solo hombre, y los agarró y les dio una paliza y los mandó para la casa. Entonces, es bueno entender de que los espíritus conocen tú quién eres. Sabes si tú eres hijo de Dios. Ellos te conocen, ellos pueden ver el espíritu que está habitando en tu vida. ¿Cuál es el espíritu? El Espíritu Santo que está habitando. Ellos pueden conocer, pero una persona que se atreva a intentar a hacer un exorcismo, ir a hacer una liberación sin entender ni conocer, pues que tengan cuidado, porque viene de pronto el espíritu y lo que coge lo manda una paliza o lo ata o lo hace alguna cosa. Así que hay que tener cuidado por eso. Cuarto, los demonios tienen fuerza sobrenatural. Los demonios tienen fuerza sobrenatural. Hechos 19:16 es el versículo a continuación de este texto que estamos estudiando. Los demonios tienen fuerza sobrenatural. Hechos 19:16. Tienen fuerza sobrenatural. Vamos a leer el ejemplo, vamos a leer la palabra. Dice: entonces el hombre con el espíritu maligno que hizo se lanzó sobre ellos. ¿Cuántos eran ellos? 7 personas, miren. Y dice: logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. ¿Ustedes creen que no tiene fuerza esto? Esto se han visto casos de personas de liberaciones que no son capaces de controlarlos, 4 o 5 personas tratando de detener a una persona con tanta fuerza que el que se encuentre por ahí que no tenga le hace daño, y esto es bueno entender. La palabra dice ellos no. Hay otro ejemplo del mismo del cuñado Gadareno, de que se desataba de las cadenas. Dice que era tan fuerte que lo que tenía que no lo podían controlar, le ponían hasta cadenas, dice que se desataba. Entonces ellos tienen una fuerza sobrenatural y la ejercen a la hora. Entonces una sola persona puede hacerle enfrente a un demonio. ¿Ustedes qué creen?
Si tiene autoridad, está lleno del Espíritu Santo, sí. Pero una persona así natural. Ahora tampoco cree que dice, ahora me voy a poner a hacer ejercicio y me voy a poner un Arnold Schwarzenegger aquí que voy a ir a pelear con el diablo. Eso no funciona así. Un Arnold Schwarzenegger no es que queda en pañales, es más bien una señora ahí de esa que parece que no tiene fuerzas, que va caminando, pero es una mujer de poder de oración. El diablo huye y los espíritus huyen de esas personas. Y no se trata de tener una fuerza física ni tener la mejor metralleta. Es que nuestras peleas no son carnales, son espirituales. ¿Vale? Entonces no se trata de fuerza, sino se trata de el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Creen que es importante que el Espíritu Santo haya el poder en el espíritu de los hijos de Dios? Lo estamos viendo, ¿no? Bueno, continuamos. Quinto, los demonios pueden manifestarse visiblemente. Los demonios pueden manifestarse visiblemente. ¿Ustedes creen eso? ¿Creen que se puede manifestar? Claro que sí. Se puede manifestar visiblemente. Vamos a ver un ejemplo. Génesis 3:1. Aquí vemos el ejemplo de la serpiente parlanchina. Serpiente que hablaba. Esto no es normal que hable una serpiente. Entonces mira lo que dice aquí. Pero la serpiente era como astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. El cual, mira aquí la serpiente, dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces vemos que ahí Satanás se ha incorporado dentro de la serpiente, del cuerpo de la serpiente. Ese es un ejemplo, pero ¿ustedes creen que de pronto no se puede presentar los demonios por ahí en minifalda? Pues que solo eso, no, yo creo que ustedes son muy santos, de pronto eso me ha ocurrido solamente a mí. No, es que también, o las mujeres también en el cuerpo son personas que han venido y saben y van a ir a hacer caer a los hijos de Dios. Y se han presentado casos de hombres hijos de Dios que han caído en esa área donde se han presentado espíritus por medio de mujeres para seducirlos, para hacerlos caer a hacer eso. Es la manera como trabaja el diablo, como trabaja con sus demonios. Entonces ellos se introducen en los cuerpos, ¿vale? Se hacen manifestar visiblemente, ¿vale? Sexto, los demonios pueden hablar. Mateo 8:31, los demonios pueden hablar. Todos estos puntos es bueno que yo los especifique para que ustedes queden claros que es que esto ir conociendo un poco más en esta área espiritual de todo lo que hacen y cómo trabajan, ¿vale? De eso se trata, estudiar todo lo que es la angeleología. No es para nosotros, algunos pensaban, dicen, no, ahora voy a estudiar allí angelología y demonología y me voy a volver una guerrera aquí que a echar fuera demonios por donde vaya. ¡Fuera, fuera, fuera! No, esto no se trataba, el estudio no iba por encaminado a esto, sino de entender y conocer tópicos importantes que están en las escrituras, como estos casos, y nosotros poder comprender cómo actúan, cómo operan, cómo están trabajando para poder comprender esa área espiritual. Es necesario que como hijos de Dios conozcamos estas áreas espirituales. Sabemos que tenemos que adorar a Dios y estar adorando, y esa guerra le pertenece a Dios. Nos ha dado la autoridad, claro, nos ha dado la autoridad, pero no para estar nosotros dedicados en esa área, ¿vale? Dios le ha dado ese ministerio a algunos y por eso nosotros nos tenemos que enfocar a adorar a Dios. Vamos a mirar el ejemplo aquí del versículo, leemos todos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echa fuera, permítenos ir a aquel árbol de cedro. Entonces dice que está diciendo, que están hablando. Por eso estamos enfocando el punto de que ellos pueden, ¿qué? Hablar. ¿Los demonios creen en Dios? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, vamos a ver qué dice las escrituras. Los demonios creen en Dios. Santiago 2:19. Santiago 2:19. Mira lo que dice la escritura. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Y ustedes creen que Dios es uno? Sí, creemos que Dios es uno. Es lo que está diciendo Santiago. Bien haces.
que creas que Dios es uno. Pero mira, también los demonios ¿qué? Creen y temen. ¿Sabes? Que ellos creen en Dios. Claro, ¿cómo no van a creer si estuvieron habitando con Él? Estuvieron allí en el cielo, viendo su majestuosidad. Ellos creen. El problema es que no se trata de creer, se trata de practicar lo que crees. Muchas veces uno se puede hablar con personas y tú las ves llevando una vida que llevan ni una doble vida, llevan una vida desordenada, pero uno les pregunta: ¿ustedes creen en Dios? Claro, yo creo en Dios, ¿cómo no lo voy a creer en Dios? Sí, pero ¿por qué practicas esto que estás haciendo? ¿Por qué practicas? Porque es que no se trata de creer con palabras, se trata de creer con hechos. Eso es lo que está enseñando Santiago aquí, de que la fe sin las obras pues es una fe muerta. Esto no se trata de decir yo creo, se trata de practicar lo que crees. ¿Vale? Los demonios son expertos en engañar a la gente. Son expertos. Ellos hacen maquinaciones para hacer lo malo. Ellos son expertos, llevan años sabiendo. Ellos no es que se enfoquen en tu vida natural, que Dios te haya permitido vivir 100 años, sino ellos ya han estado operando con tus abuelos, con tus padres, contigo, con tus hijos, con tus nietos. Ya conocen el trasfondo y conocen muchas cosas, por lo tanto ellos son expertos en engañar a la gente y saben muchas cosas, saben qué es lo que te gusta, sabe cómo te comportas, sabe. Muchas veces nosotros hablamos más de la cuenta, hasta diciéndole al mismo de qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos molesta, y justo ahí donde, sí, esto es lo que no te gusta, pues toma. ¿Sí? Así actuamos. Nosotros muchas veces estamos diciendo, demostramos qué es lo que no nos gusta y lo estamos mirando, y eso que no te gusta, es que esa hermanita me cae más mal, pues toma y te la voy a... o cosas así. Pero ellos saben qué es, y ellos son expertos en engañar también a la gente, en hacerles diversar, mostrarles algo para verdaderamente y engañarte. Te hace creer una cosa diferente para poderte engañar. Son expertos. Mira lo que dice la palabra. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ya para estos tiempos que estamos viviendo, en los finales de los últimos tiempos, miren, algunos apostarán de la fe escuchando a espíritus ¿qué? Engañadores, y a doctrinas de ¿qué? Son expertos para engañar. Entonces, personas que hacen ¿qué? Oír a esos falsos maestros, falsos, ¿sí? Engañadores. Son espíritus que están dentro de esos cuerpos. Hay unos espíritus engañadores que están ahí y son doctrinas de demonios. Y ahí dejen como título las jerarquías demoníacas. Jerarquías demoníacas. Vamos a empezar a estudiar sobre un tema que está en Efesios, y me gustaría que ustedes lo leyeran en Efesios, donde nos enseña esas jerarquías. Vamos a estudiar, pero estudianlos en sus casas. Vamos a empezar a estudiar las jerarquías demoníacas, y como cita bíblica escriban Efesios 6:12. Lo vamos a leer y vamos terminando con esto, ¿vale? Entonces vamos a leerlo todos. Porque no tenemos lucha contra ¿qué? Sangre ni carne, sino contra ¿qué? Mira, ahí vienen las jerarquías. Principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, y contra las huestes espirituales de maldad. ¿En dónde están? En las regiones celestes. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a estudiar. Vamos a empezar a estudiar esas jerarquías, como está, como nos enseña la palabra en Efesios 6:12. ¿Son las mismas jerarquías de los ángeles? No, de los ángeles, de los buenos. No, son diferentes. Acuerda que decíamos que había tronos divinos, principados, potestades. Ahora aquí quiero que diga una cosa. ¿Cómo empieza la primera jerarquía? Dice que son ¿qué? Principados. ¿Qué es un príncipe? Un principado es un príncipe. Entonces, delante de ese príncipe, ¿quién está? El rey. ¿Y quién es el rey? Satanás.
Entonces quiero que sepan de que estas jerarquías son los que gobiernan, pero encima de los principados, de las potestades, de los gobernadores de las tinieblas y de las huestes de maldad que se mueven en las regiones celestes, por encima de esto, ¿quién está? Satanás, que sería el rey que gobierna sobre todos estos principados. Empieza con principados. ¿Y quién es el hijo del príncipe? Pues el rey, ¿sí o no? Pues entonces Satanás. Vamos a orar. Padre maravilloso, yo quiero darte gracias por tu palabra. Agradecemos por este tiempo, Señor, que nos has podido hablar, Señor, a través de la Escritura, Señor. Oramos para que tú, Señor, tomes esta clase que se ha recibido y que ellos, mis hermanos, la puedan seguir meditando, repasando, estudiando en casa, Señor. Oramos también por los que nos ven a través de la internet, para que tú, Señor, esta palabra allí haya sido de bendición. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.